muy especial en este día a la preciosa Iglesia del Señor en el 20 de julio. También quiero saludar de una manera muy especial a nuestro hermano Jairo Marín, pastor de esta bella congregación, a la hermana Jenny, también a sus hijos, y bueno, también saludar de una manera muy especial a nuestro hermano Andrés Borges. Quiero agradecer al Señor la oportunidad que me regala de poder compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor, y entonces para eso les invito a que podamos leer las Escrituras en Eclesiastés, el capítulo número 7. Voy a leer aquí en el versículo número 2 y número 3. Dice así: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor, y lo he titulado Cuando lo malo es mejor. Y quisiera empezar por aclarar esto que hemos leído, porque de pronto así, si uno lo lee rápidamente y no se detiene como a mirar qué es lo que el escritor nos quiere decir, entonces uno puede confundirse un poquito, porque el versículo que hemos leído, los dos versículos que hemos leído, asegura que el luto es mejor que el banquete y que el pesar es mejor que la risa. Entonces eso genera una pregunta: ¿cómo puede ser eso verdad? ¿Cómo puede ser verdad que el luto sea mejor que el banquete y que el pesar sea mejor que la risa? Pues el ser humano rechaza el dolor y busca el placer. Desea la alegría por encima de la tristeza. Y hay que decir que para nosotros la risa es más placentera que el llanto. Entonces, ¿cuándo lo malo es mejor? Estaba leyendo la historia de Ali Miller, quien fundó una reconocida librería en los Estados Unidos de América. Fue un hombre de negocios, cristiano. Murió a los 60 años de un cáncer en la próstata, y poco antes de su muerte dijo que lo mejor que le había pasado en la vida después de haber conocido a Cristo, dice que lo mejor que le pasó después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo fue el cáncer de próstata por el cual murió. Y alguien dirá, pero ¿cómo puede un hombre así decir que la segunda cosa mejor que le pasó en su vida fue un cáncer de próstata? Pero él explica por qué. Porque él dice que cuando le diagnosticaron cáncer en la próstata y que se dio cuenta de que iba a durar poco tiempo, dice que tomó la decisión de comprometerse realmente en servir a Cristo los días que le quedaron de vida, y por eso dice que fue la segunda cosa mejor que le pasó en su vida. Así que este hombre nos da una enseñanza y es un vivo ejemplo de cuándo lo malo es mejor. He pensado que las situaciones adversas, que las situaciones difíciles, que las pruebas de la vida tienen un
propósito benéfico para nosotros los cristianos. Las pruebas a veces nos muestran lo que somos, nos hacen vulnerables y a través de ellas Dios las usa para perfeccionarnos. Cuando lo malo es mejor, cuando aprendemos la lección de lo vivido y mejoramos. Cuando en medio de todo aceptamos la voluntad de Dios en su propósito divino. Y cuando nosotros notamos que al pasar la prueba o la dificultad, entonces hemos podido cambiar para bien. Así que a veces lo malo es mejor cuando entendemos que esa situación puede ser el punto de partida para algo mucho más grande. Estaba pensando en dos historias que cuentan los evangelios acerca de un hombre y una mujer que vivían en el mismo entorno social, eran de la misma localidad. Ellas son Jairo, que era un principal en la sinagoga, y la mujer del flujo de sangre. Yo creo que si nosotros nos sentamos a leer la historia detenidamente, tenemos que sacar de estos dos sucesos lecciones de vida muy valiosas, muy importantes. La primera de ellas fue que los dos, tanto Jairo como la mujer, buscaron a Jesús de último. Jairo buscó a Jesús cuando su hija estaba ya al borde de la muerte. Es decir, parece ser que esa enfermedad, que en principio no parecía tan grave, Jairo sintió que estaba al alcance de sus capacidades el poder manejar la situación, pero cuando se salió de sus manos no le quedó otra opción sino de buscar a Jesús. Y eso que le estaba sucediendo tan triste, tan doloroso, lo llevó a vivir una experiencia maravillosa, porque quizás hasta por encima de sus familiares, quienes lo abordaron para decirle que ya no molestara más al maestro, que sobre su situación no había nada más que hacer, que ya su hija había muerto, él, en medio de esa situación tan difícil, escucha unas palabras de Jesús que le dijo: tranquilo, ten ánimo. Él pudo entender cuando lo malo es mejor. Es cuando esas situaciones a veces lo acercan a uno a Jesús, con un corazón contrito, con un corazón humillado, porque Jairo lo buscó y se tiró a los pies de Jesús a suplicarle que por favor fuera a su casa. ¿Cuándo lo malo es mejor? Pues había que preguntárselo a la mujer del flujo de sangre, cuando ella también invirtió todo lo que tenía para que su enfermedad pudiera ser curada. Así que ella invirtió su dinero, invirtió todos sus recursos y trató por medio de todas las cosas poder ser sana. Agotó todo lo que tenía. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando se quedó sin nada, porque todo lo había gastado, no le quedó otra opción sino mirar a Jesús. A veces, cuando lo malo es mejor, cuando uno sabe que no le queda sino como recurso acudir a aquel de quien tanto a uno le han hablado, pero quizás muchos lo han dejado para lo último. Gracias a Dios que Él en la palabra dice: yo soy el primero, pero también soy el último. Es decir,
Muchos no le han buscado de primero, sino de último. Pero qué lección de humildad nos da nuestro Señor Jesucristo, que aunque sabe que la gente a veces lo busca de último, no obstante Él está ahí, con ese amor incondicional, para extenderle su mano al ser humano y ayudarle a entender que lo malo es mejor cuando eso malo que sucede los direcciona hacia su presencia. Estaba pensando que a veces a uno como predicador no le gusta ni siquiera que lo inviten de último. Cuando uno se da cuenta que lo invitaron de último al evento porque el otro no pudo asistir, hay quienes se sienten mal. Pero hermanos, ¿qué importa que nos busquen de último? Pues si han buscado de último al Señor y Él lo ha aceptado, ¿quiénes somos nosotros? Cuando usted se dio cuenta que fue el último de la invitación para el matrimonio aquel o para el cumpleaños aquel, hay gente que se siente mal y dice, a uno siempre lo invitan de último, no importa. Aprendamos del Señor estas lecciones tan lindas de vida. Jairo y la mujer del flujo de sangre lo buscaron de último, pero Él sin resentimiento alguno, sin orgullo alguno, los ayudó a todos dos. ¿Cuándo lo malo es mejor? Pues cuando aprendemos que hay cosas que hay que poner en orden de prioridades. Yo creo que esto que estamos viviendo nos ha hecho entender cosas tan lindas, porque muchos hemos tenido que reconocer que el orden de prioridades lo habíamos tergiversado y hoy estamos volviendo a poner en orden todas esas cosas. ¿Cuándo lo malo es mejor? Cuando a veces eso nos enfrenta con la realidad de la vida y nos hace reaccionar. Cuando podemos reflexionar sobre esas situaciones y nos hace cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo. Cuando lo malo es mejor, cuando nos hemos tenido que sentar a reconocer que quizás Dios al que decimos amar con todo el corazón no estaba haciendo lo primero en nuestras vidas. Y yo creo que estos momentos tan lindos que estamos viviendo nos ha hecho volver a poner en orden de prioridades las cosas. Yo creo que para muchos de nosotros estamos reconociendo de que Dios tiene que seguir siendo el primero. ¿Cuántos estábamos de aquí para allá? Quizás como la mujer del flujo de sangre, gastando nuestro tiempo, gastando nuestros recursos, y quizás hoy nos hemos dado cuenta de que el costo que estábamos pagando era muy alto y el beneficio muy poco. Eso es una palabra de los economistas donde dice costo-beneficio, y hoy nos estamos dando cuenta que el costo que estábamos pagando por lo que queríamos tener era muy alto y el beneficio muy poco. Pero esta situación a muchos nos ha hecho aterrizar, darnos cuenta de esa realidad y poder poner en la vida las cosas como deben de ser. Yo creo que muchos hoy hemos estado entendiendo lo que significa poner a Dios de primero. Y poner a Dios de primero es una tremenda bendición. Así que al pasar todo esto, si nosotros hemos aprendido esa lección, entonces podemos decir cuando lo malo es mejor. Cuando lo malo es mejor, cuando nos enseña esas verdades trascendentales de la vida, que por una u otra razón muchos las estuvimos descuidando, pero que hoy agradecemos al Señor que nos ha hecho reaccionar, que nos ha hecho reflexionar, y que hoy podemos decir, Señor, tú tienes que seguir siendo para nosotros lo primero. ¿Cuándo lo malo es mejor? Cuando lo malo nos ha hecho entender que lo segundo después de Dios es la familia. Aleluya. Y yo creo que todas esas lecciones de vida hoy las estamos interiorizando, y espero que al pasar todo esto nosotros podamos seguir teniendo esas prioridades ahí, latentes, que podamos nosotros no volver a tergiversarlas ni a cambiarlas, sino que estos son lecciones que el Señor nos está dando, y tan bueno que es el Señor que nos regala esas oportunidades para que nosotros podamos, en medio de este caminar, arreglar muchas cosas, reaccionar
y poder entender que las añadiduras deben siempre ocupar el lugar que ellas deben ocupar y no quizás el lugar en que muchos de nosotros las teníamos. Así que así como la mujer del flujo de sangre aprendió la lección, así como Jairo aprendió la lección, yo creo que muchos de nosotros hemos estado aprendiendo la lección. Así que hermanos, todos, absolutamente todos, dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, no nos salen bien todas las cosas, pero que nos ayudan a bien, de eso estamos completamente seguros. ¿Y cuánto nos ha ayudado esto que nos está pasando? ¿Cuántas vidas se han reconciliado con el Señor? ¿Cuántas vidas han tenido la oportunidad de arreglar situaciones de familia, situaciones de hogar, situaciones con la pareja, situaciones con los hijos? ¿Cuántos hemos tenido ya el tiempo y la oportunidad de poder compartir, de poder hablar, de poder volver a juntos a hacer culto al Señor? Hermanos, yo creo que este tiempo que estamos viviendo es muy importante para nosotros. Es un tiempo que tenemos que aprovecharlo y sacar de esto lo mejor posible. Es un tiempo para volver a arrodillarnos y poder oír a Dios hablar a nuestros corazones. No es un tiempo para quejarnos. No es un tiempo, hermano, para decir qué situación tan difícil. Yo creo que es un tiempo que debemos aprovechar al máximo. De todo lo otro, Dios se encargará. Lo que usted necesite, yo le aseguro, Dios de alguna manera lo va a proveer. Pero nosotros hemos estado aprendiendo a disfrutar esto que el Señor nos ha regalado y decirle a Él que le agradecemos, que en medio de todas estas cosas, Él nos ha ayudado a salir adelante, nos ha ayudado a entender verdades importantísimas de la vida y que queremos nosotros ser mejores para poder agradarle, para poder servirle, para poder honrarlo. Y como dice la carta a los Efesios, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que hermanos del 20 de julio, ánimo, un abrazo, no se preocupe, estamos en las mejores manos, estamos en las manos del Dios Todopoderoso y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, que cuando lo malo es mejor, entonces de ahí hay muchas cosas que saldrán a la luz como provecho de nuestro crecimiento, de nuestra vida y de nuestra salvación. Un abrazo y que el Señor Jesucristo les bendiga.